Encantado de tener tu programa, ¿no? Bueno, ¿qué opinión de lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, varias cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo que no se va a aumentar la burocracia estatal, el número de ministerios, él ha hablado de sus obras, ha sido medio esquivo en cuanto a si va a ser o no candidato, cuando todos sabemos que lo va a hacer. No ha querido atacar a ningún candidato, creo que Alan García y Keiko están casi en la misma línea de no atacarse entre ellos. Creo que es una buena medida, una buena estrategia, digamos, política de cara a las elecciones del próximo año. Estoy de acuerdo con lo que suscribe Pedro Pablo en el tema, no solamente de Alberto Fujimori, sino en general de las personas que tienen avanzada edad y que sufren diversos males casi incurables, que la ley pueda cambiar en el Congreso de la República y que la pena la puedan, digamos, purgar o terminar de purgar en su casa, en su domicilio, ¿no? ¿Usted que persiguió a Fujimori lo mandaría a su casa a terminar su condena? No solamente a Fujimori, sino a todas las personas que tengan en determinada edad, los Muy bien, ancianos. pero estamos hablando de Fujimori. Bueno, que tengan Usted no más es de la idea que se 75 quede en la años. cárcel. Fíjate, si sufren males incurables, si tienen, no es el caso. si tienen demasiada edad, ¿no es cierto? ¿Este sí es el caso? En el caso de él podría ser, yo no tendría ningún inconveniente dentro de un acuerdo nacional que personas de edad y que tengan enfermedades incurables o males importantes purguen sus últimos años de pena en su domicilio, en su casa. Muy bien, pero ¿lo indultaría? Es un tema que habría que evaluar de acuerdo a su estado de salud. Nadie puede morir en la cárcel. Muy bien, pero usted no se negaría de hecho al tema. No. No, lo evaluaría. Lo evaluaría. Don Omar Chejade, hay mucho que se dice con respecto a usted, ¿no? Los voceros de su partido, ex primeros ministros como Ana Jara, dicen que nadie tiene privilegios, entonces que usted no debería quejarse de no presidir o de no integrar comisiones importantes. Fíjese quién lo dice, ¿no? ¿Se refiere a Ana Jara? Fíjese, en los gobiernos siempre hay una especie pues de comisarios del poder, ¿no es cierto?, que a pesar que uno no ha hecho ninguna afirmación contra determinadas personas o contra ellas especialmente, salen a responder, ¿no es cierto?, sin que nadie, mejor dicho, le haya tocado el pelo, ¿no es cierto?, nadie se haya referido, digamos, a ellos, ¿no es cierto? Entonces, yo no voy a estar pues para responder en comisarías. ¿Ana Jara es una comisaria? O en delegaciones policiales. ¿Es un comisario? Yo no voy a entrar en esos detalles, Enrique, ¿no es cierto? Pero definitivamente el poder siempre tiene comisarios, ¿no? ¿No se siente incómodo en el nacionalismo, don Omar Chejade? La verdad. Dígale la verdad a la población, porque usted no solamente es un crítico, es un hombre que trata de ver las cosas de afuera, lo ningunean, lo postergan. ¿No se siente incómodo? Fíjese, Enrique, yo este tema lo he pasado en diversas oportunidades, incluso cuando no éramos parte del poder, allá en los albores del gobierno aprista de Alan García, te acordarás, en el momento de la extradición, cuando nos ninguneaban y nos decían que Fujimori no iba a venir extraditado, que yo, digamos, tenía un exceso de protagonismo, y finalmente tuvimos un éxito, ¿no es cierto? Y nuestras palabras se cumplieron. En este caso, hemos apoyado al gobierno, soy leal al presidente de la República, me considero amigo del presidente Ollanta, tengo un compromiso hasta el 2016, y si incomodo, si piso callos a determinadas personas, bueno, mala suerte, ¿no? Yo tengo un compromiso, seguramente muchas personas dentro del nacionalismo me querrán fuera, yo voy a permanecer hasta julio del 2016, lo he dicho, lo he vuelto a confirmar, mi compromiso es con el presidente de la República y con nadie más. Estoy para apoyarlo en las cosas buenas que haga este gobierno, que las ha hecho, como la inclusión social, los programas sociales. ¿Pero usted siente que el nacionalismo tiene futuro? La verdad. A ver, hablemos ya no como congresista, sino como un hombre que además no se va a presentar a la reelección. Usted lo ha dicho, no se va a presentar a la reelección. A la reelección congresal no me voy a presentar. Muy bien, entonces, hablemos ya mirando afuera. ¿Le ve futuro al nacionalismo como partido con los comisarios que usted señala? Bueno, evidentemente si existen personas como por ejemplo el señor Urresti, que concibe la política como demolición al adversario de manera exclusiva y excluyente, el nacionalismo no va a tener ningún futuro, eso está clarísimo, ¿no es cierto? Si se concibe el nacionalismo como una especie de cuartel en el que los demás son sus soldados rasos que tengan que obedecer a rajatabla, sin importar la opinión democrática de cada uno de ellos, no va a tener ningún futuro. Pero si se concibe el nacionalismo como lo concebimos nosotros desde hace varios años, con el presidente Ollanta como líder de esta causa, como una causa a favor de los pobres, de la inclusión social, a favor de los programas sociales,
a favor de las grandes mayorías, a favor de los que tienen muy poco, yo creo que tiene futuro. Por eso, Enrique, yo siempre he dicho que el gran error de este gobierno, y hay que decirlo, ha sido de que ha concebido la política en estos 4 años como un enfrentamiento, ¿no es cierto? Como una guerra, sin pausas, sin treguas, sin concertación, muchas veces sin tender puentes. Hemos perdido el tiempo peleándonos con Alan García, con Keiko Fujimori, con el Fujimorismo, con otras tiendas y líderes políticos. Y eso no es la política. La política es concertación, la política es tender puentes, la política es diálogo, la política es tregua, la política también es respuesta, la política también es ser fuertes, porque la democracia no puede ser ni boba ni tonta. Pero creo yo que hemos cometido errores y hay que decirlo antes que acabe el gobierno para que el presidente de la República lo pueda entender, no de gente pues que sigue como borreguitos solamente sus instrucciones, sino de gente que de manera leal puede hacer críticas en bien de él, en bien del país y en bien del partido. El problema es que muchos sienten que la bancada nacionalista, por ejemplo, tiene que ver, o mejor dicho, está integrada por gente, como usted dice, que solo recibe órdenes o que forma parte del rebaño. Entonces, ¿cómo se ha sentido usted en esa bancada? Y por eso es que muchos se han ido. ¿Y cómo se ha sentido usted en esa bancada? Fíjate. ¿Y por qué si otros se han ido, usted no se va? Porque yo he tenido la generosidad, he recibido la generosidad del pueblo peruano, del presidente de la República, de esa convocatoria que tuve en su momento para ser vicepresidente de la República, congresista de la República, para ser un referente dentro de la causa nacionalista. Pero es fácil estar dentro de un rebaño que solamente baja la cabeza y recibe órdenes. Es que más fácil, Enrique, es criticar renunciando al partido, como muchos quisieran, digamos, y hacer críticas desde afuera. A mí nada me costaría decir, Enrique, agarro mis maletas, me voy y paso a la oposición. Eso no es lealtad. Y hacer críticas desde afuera. Yo creo que las críticas hay que hacerlas desde adentro. Y cuando el gobierno todavía no ha terminado, porque muy fácil es que acaben los 5 años y de manera desleal, de manera ilegítima, criticar al presidente Ollanta, criticar a los ministros, cuando no dijeron absolutamente nada y se quedaron callados cuando fueron gobierno. Yo estoy criticando año y medio antes que acabe el gobierno. Muy bien, pero, y aquí lo hemos conversado en otra vez, usted dice, bueno, pues que han habido ayayeros, gente, usted ha dicho que tienen la franela siempre a la mano, ¿no es cierto? Alfombras humanas, digamos, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Y que, bueno, pues usted ha estado rodeado de esa gente. Sin Pena, embargo, me da pena. Pero así ha sido. Sí. Pero, sin embargo, usted también ha tenido al lado a Marisol Espinosa, una persona que, como usted, trata de ser objetiva. Y que no es ayayera. Y que no es parte de esa alfombra, Así ni es. tiene la franela lista. Así es. Muy bien, entonces, es poco lo que han podido hacer, porque el gobierno no ha cambiado su posición, la primera dama no ha cambiado su posición, sigue imponiendo gente, sigue imponiendo candidato presidencial, no sabemos si terminará imponiéndolo, pero impone también presidentes del Congreso, impone arreglos, o no arreglos, pero situaciones como a la que se han visto sometidos en esta última elección durante el Congreso. Y se les pasará el tren de la historia con esas actitudes, ¿no es cierto? Mirando desde el balcón, mirando a las personas sin poder hacer absolutamente nada, porque el Partido Nacionalista, mi querido Enrique, si no hay un cambio de actitud, un cambio de timonel, lamentablemente se va a ver disminuido si es que pasa la valla en las elecciones del próximo año. A mí me da mucha pena decirlo, pero va a ser así. Bueno, usted nos dijo desde 2 semanas antes de las elecciones del Congreso que bueno, que ya estaba perdido el tema. Y fue así. Y fue así. ¿Tuve razón o no? Sí, bueno. hay que admitirlo, tuvo razón, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué nadie en la jerarquía, y acá hay que hablar solamente de 2 personas del nacionalismo, se da cuenta ni lo escucha? ¿Por qué? O sea, usted se anticipa y dice lo que va a pasar y parece que caminaran exactamente hacia ese hoyo y ¡pum! Caen. Y ahora usted dice, bueno, si siguen así, pues no van a pasar la valla. ¿Por qué no le hacen caso? ¿Por qué cree que arriba están o vendados, obnubilados, obsesionados o ciegos? Porque hay gente en esos entornos, ¿no es cierto?, que son los adulones baratos, digamos, que ensalzan lo bueno y lo malo, ¿no es cierto?, hacen que los presidentes, y no solamente este, sino todos los presidentes de la República vivan en una burbuja política, ¿no es cierto?, y que estos adulones lo malo lo conviertan en bueno, y no escuchan el ruido de la calle, ¿no es cierto?, y al final les explota la granada en la cara, ¿no es cierto? Nadine Heredia y Ollanta Humala viven en una burbuja. Los poderes en general
viven en una burbuja, lamentablemente. En este caso específico, ¿esa burbuja a qué los lleva a la pareja Humala? Si no reaccionan a tiempo, los puede llevar evidentemente al abismo, ¿no es cierto? Y eso sería lo lamentable, los va a llevar a que el Partido Nacionalista pierda identidad, pierda inscripción, no pase la valla electoral y sea diluido. Eso sería gravísimo, porque creo yo que el presidente Ollanta ha hecho muchas cosas buenas en este gobierno, ¿no es cierto? Ha hecho muchas cosas buenas cuando fue oposición para construir partido, y el hecho de llegar a la presidencia de la República fue bueno porque fue un éxito político, inmediato, pero al mismo tiempo, perdón Enrique, puede ser malo si se despreocupa de sus bases, se despreocupa del partido, se despreocupa de la gente que lo apoyó, que lo llevó a ser gobierno, y que el día de hoy muchos, o la mayoría lamentablemente, se encuentra con las puertas cerradas. En el contexto en el que vivíamos este 28 de julio, ¿a usted le decepcionó el mensaje? No me gustó. ¿No le gustó? No. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? ¿No sintonizó con la situación? Fíjate, fue un recuento de cosas buenas que se han hecho. Innegablemente hay que felicitar al presidente Ollanta en temas de inclusión social, en temas de programas sociales, en temas de obra e infraestructura. ¿Pero qué no le gustó? Yo esperaba más en el tema que la población está esperando, escuchar temas concretos, por ejemplo, en seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Y lamentablemente se ha hablado muy poco para solucionar la seguridad ciudadana, sobre todo que se enfocó mucho en temas legales, es decir, que porque tú aumentes las penas, sobre todo al sicariaje, vas a reducir la inseguridad que vive el país, y esto no es cierto. Yo pensé escuchar temas de, por ejemplo, de sistemas de inteligencia preventivos, de reestructurar la DINE antes que desactivarlo, y no se dijo absolutamente nada. Cuando escucha usted sobre el plan Pisco, sobre la compra de estos aparatos de interceptación que cuestan millones, ¿qué siente? Siento una preocupación del presidente de la República, ¿no es cierto?, de mejorar los sistemas de seguridad. ¿Pero no le asusta? Pero ¿No le asusta el que si hemos tenido una DINE descontrolada, que no tenía ni trabajo de supervisión, ahora podamos volver a una etapa que ya vivimos y que usted combatió y persiguió, como fue la etapa de Montesinos? Me asusta. ¿Le asusta? Sí, me asusta. ¿Le da miedo que pueda esto volver a suceder? Yo creo que el presidente Ollanta es una persona democrática, es un demócrata carta cabal, es un respetuoso del Estado de Derecho. No lo veo a él manejando los sistemas de seguridad para perseguir a enemigos como se hizo en la época de Fujimori y Montesinos. Sin embargo, me asusta que los sistemas de seguridad desborden, ¿no es cierto?, a los jefes de Estado y ellos no se puedan dar cuenta. Eso sí me asusta y creo que eso ha estado sucediendo. En la DINE. En la DINE, a mí me han hecho files, a Marisol Espinosa, a varios congresistas oficialistas y la oposición. Nos han reglado, o sea, no solamente a la gente de la oposición, sino a nosotros mismos. Yo no creo que el presidente de la República haya estado inserto en ello. Ahora, miremos el futuro. Tiene usted una baraja de 3 nombres que hasta ahora están arriba. Sí. Está Keiko, bastante lejos, Pedro Pablo, a usted lo escucha ahora, y Alan García. Alejandro Toledo por ahí, en un ya grupo de 6, 4, 5%. Otro pelotón. ¿Qué es lo que usted preferiría para el Perú? Le estoy hablando de esa baraja. Yo lo que preferiría es un candidato que fomente la reinstitucionalización en el país. ¿Usted cree que durante este periodo justamente se ha sufrido de desinstitucionalización? En los últimos años, no solamente en este periodo, Ya, en los últimos 10 años o 15 años. ¿Con una afirmación especial en este periodo? Y yo me remito a las estadísticas. Del puesto 95, institucionalidad democrática, hemos pasado al puesto 118. O sea, hemos descendido 23, pero no es solo en este periodo, en los últimos 10 años. Yo sé, así. Pero estamos hablando de los últimos años, porque usted habla de reinstitucionalizar, ¿no es cierto? Y se dice que parte de la desinstitucionalización ha sido justamente el que el presidente ha cedido poderes, a su esposa. Te voy a poner un ejemplo. Como presidente de la Comisión de Constitución, fuimos junto con Santiago Astañadú, hay que decirlo, los presidentes que más hicimos en estos periodos por las leyes a favor de la institucionalidad democrática y para fomentar la ley de partidos políticos, la bicameralidad, la ley contra el transfugismo, eliminar el voto preferencial, las vallas electorales. Y sin embargo, esa mayoría de leyes que nosotros propusimos y aprobamos en la Comisión de Constitución, lamentablemente no han tenido eco en el Pleno del Congreso de la República. Y hay que decir que los presidentes que han desfilado, del Congreso, que han desfilado por el Parlamento,
han tenido muy buena relación con el Poder Ejecutivo. Podrían haberlo sacado adelante. Y han podido sacarlo adelante y no ha pasado absolutamente nada. Finalmente, ¿es de los que usted es de los que opina que si Keiko llega a la final, de ninguna manera votaría por ella? No, no votaría por ella en lo absoluto, ¿no es ¿Por qué? cierto? Porque si en el gobierno, puede ser que Keiko Fujimori se haya apartado de todo lo malo, y no dudo de ella, de todo lo malo que hizo su padre, o lo que hizo el fujimorismo, o lo que hizo el montesinismo fundamentalmente en la década del 90. Pero en la década del 90 hubo una demolición contra las instituciones democráticas del país, Enrique. Entonces es obvio que no solamente por haber extraditado a su papá, sino porque fundamentalmente el fujimorismo demolió a las instituciones democráticas, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los sistemas electorales, a los partidos políticos, al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cómo podría votar por ella? Muy bien. ¿Y por Alan García o Pedro Pablo? No tendría problema. Tendría que evaluar, o por Toledo, o por cualquiera de los tres, tendría que evaluar de alguna manera sus propuestas, sus proyectos. ¿Por algún, No otro me ¿Por asustan. algún otro candidato no votaría definitivamente? Tendría que conocerlo. No votaría por Oreste, por ejemplo, ya lo he manifestado en repetidas oportunidades, muy ¿no bien. es cierto? Y solamente 30 segundos, Enrique, porque se ha hablado mucho sobre el tema de mi renuncia a la Comisión de Constitución. Te lo remito en 30 segundos. Bueno, lo que han dicho es que usted nunca solicitó participar. Es evidentemente un desaire para una persona que ha trabajado muchísimo en la Comisión de Constitución, no solamente como presidente, sino como miembro de la Comisión, que propuso muchas leyes, y se aprobaron muchas leyes y reformas constitucionales en la Comisión. Y el nuevo vocero, mal informado probablemente, al cual le tengo aprecio, es un cantante vernacular muy simpático como Hugo Carrillo, ha señalado de que yo nunca solicité ser miembro titular de la Comisión de Constitución. Y en fecha 3 de agosto, acá están las cámaras, las cámaras la pueden enfocar, Sí, por está. favor, ¿sí? Con fecha 3 de agosto del presente año, o sea, hace más de 11 o 12 días, yo solicité a su despacho, a la vocería, ser miembro titular de la Comisión de Constitución y Reglamento y a la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo creo que él debe tratar de ver quiénes son sus asesores que lo malinforman, porque lo que ha dicho lamentablemente no es cierto y lo deja mal parado. Yo lo lamento por él, lo tengo mucha estima, pero creo yo que debe recapacitar. Muy bien, usted lo ha dicho, es un buen cantante vernacular, fueron sus palabras. Pero le tengo simpatía. Don Omar Chejade, muchísimas gracias, como siempre. Muy Enrique, amable. muchas gracias. Muy buenas noches. Amigos.